Miren, carroñero es no reconocer la magnitud del problema. Carroñero es no recibir a las madres buscadoras. Carroñero es no ponerse del lado de las víctimas. Carroñero es minimizar lo que está sucediendo. Carroñero es no convocar a la unidad nacional para resolver el problema y dedicarse a insultar a los opositores. Pues me da mucho gusto que el senador Anaya sea tan crítico consigo mismo, porque no recuerdo que haya dicho nada cuando García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno usurpador de Calderón. No recuerdo que haya dicho nada de las decenas de personas asesinadas en retenes militares cuando el usurpador decía que eran daños colaterales. Y cuando mataban a niños y niñas, yo les preguntaba si eran daños colaterales menores. Me da mucho gusto que se critique de no haber dicho nada de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ni del baño de sangre que hicieron ambos gobiernos, el usurpador de Calderón y luego el que mucho aplaudía a él, de Enrique Peña Nieto. Qué bueno que haga un análisis crítico y plantee por primera vez en su vida ponerse del lado de las víctimas, aunque lo haga de manera hipócrita, porque nunca le han interesado las víctimas del país ni el pueblo de México. Ahí está el sentido de su voto todas las veces que ha sido legislador. Todas sus votaciones son en contra del pueblo de México. Esa parte yo no la represento, no puedo representarla. No puedo representar a los traidores a la patria, no puedo representar a los que usan el dolor y el sufrimiento de quienes buscan a un ser querido para lucrar políticamente con ello. No puedo representarlos. Admito que a esa parte no la voy a representar en mi viaje a Estrasburgo. Ricardo Anaya, el personaje más impresentable de la política mexicana, recibió un tremendo calladón. 6 años prófugo, viviendo cómodamente en Atlanta, Estados Unidos, sin conocer realmente el país. Más allá de los pocos municipios que visitó para grabar sus videos mediocres, ¿recuerdan cuando prometió recorrer todo México como lo hizo López Obrador? Puras mentiras. Se rindió antes de empezar y prefirió huir. Pero ahora, como si tuviera calidad moral para hablar, sale con su discurso desgastado. Y lo peor es que usa el mismo término que Morena ha utilizado con toda razón para describir a los panistas, carroñeros. Porque eso es lo que son, amigos. Lucran con las tragedias, se aprovechan del dolor ajeno para tratar de ganar votos. Hoy pretenden usar las fosas y los campos de exterminio como bandera política, pero ¿dónde estaban cuando ocurrieron estas masacres? ¿Dónde estaba Ricardo Anaya cuando su ídolo, Felipe Calderón, bañaba de sangre al país? ¿Dónde estaba cuando Peña Nieto aprobaba reformas que solo perjudicaban al pueblo? Y como era de esperarse, Gerardo Fernández Noroña no se quedó callado. En el video que les voy a mostrar, le dijo sus verdades en la cara, sin filtros. Le recordó que jamás ha votado a favor del pueblo y que todo lo tiene documentado. Y ahí, amigos, se acabó la farsa. Anaya se quedó sin argumentos, sin moral y sin dignidad. Su cara lo dijo todo. Sabía que lo habían destrozado públicamente. Fíjense, la magnitud del problema ya es difícil de comprender. Existe un registro de personas desaparecidas desde hace aproximadamente 70 años. Este registro empezó en 1952. La mitad de todas las personas desaparecidas que están en ese registro desaparecieron durante el sexenio de López Obrador y lo que va de la actual administración. La mitad. Es decir, prácticamente en un sexenio se ha acumulado lo que se había acumulado en más de 60 años. De ese tamaño es la crisis de personas desaparecidas en nuestro país. Entonces, carroñero es no ponerse a trabajar para resolver el problema y andar insultando a los demás. Nosotros sí estamos del lado de las madres buscadoras, sí estamos del lado de las víctimas y sí queremos que se resuelva este gravísimo problema. Nosotros vamos a estudiar esas iniciativas que, por cierto, no han llegado. Entiendo que apenas las van a anunciar con detalle el jueves. En cuanto estén aquí, las vamos a analizar con toda puntualidad. De entrada sí nos preocupa que algunas cosas que están anunciando con bombo y platillo ya están en la ley. Por ejemplo, el no tener que esperar 72 horas para declarar a una persona desaparecida es algo que ya está en la ley y ellos nos lo vienen a plantear como la gran solución. Ojalá tengan cuidado de que este paquete de iniciativas no sea un refrito de cosas que ya están en la legislación, número uno, y número dos, que no perdamos de vista que lo que hoy tenemos en México es un problema de aplicación de la ley. No porque creemos 3 o 4 nuevas leyes se va a arreglar el problema. Las leyes ahí están, los delitos existen en el Código Penal. Lo que hace falta es que se cumpla y se haga cumplir la ley, que haya orden en nuestro país y eso es lo que nosotros exigimos. Senador, en otro tema, el día de hoy se analiza el posible desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco. Ustedes, en este caso en particular, ¿cuál va a ser la posición? Nuestra posición es clarísima, que se aplique la ley, que no tenga tintes partidistas la discusión, que en este caso la sección instructora revise con toda objetividad las pruebas. Si existen pruebas, que se proceda. Y si no, pues entonces que se explique por qué no se logró acreditar, que no tenga tintes políticos y que se aplique, en este caso, la ley
tal cual está establecida. ¿Tú eres partidario, Ricardo, de que se cambie el logo del PAN y de que se introduzca un jingle? Lo más importante que está hoy haciendo el Partido Acción Nacional son los cambios de fondo. Es decir, más allá de los cambios de forma, lo que el presidente nacional ha planteado es una Asamblea Nacional Extraordinaria para revisar los estatutos del Partido Acción Nacional. Él mismo lo ha dicho, estamos en un momento crítico de la historia del PAN. Él mismo ha dicho, hoy es renovarse o morir, y la inmensa mayoría de los panistas nos queremos renovar justamente para que el PAN le siga siendo útil a México. En eso es en lo que yo creo nos debemos concentrar. Ahora, si de manera accesoria se hacen algunos ajustes a la imagen del partido, bienvenidos los ajustes, pero no perdamos de vista que el foco de la discusión tiene que ser una reforma profunda, una reforma de fondo al Partido Acción Nacional. ¿Cómo le gustaría el nuevo logo? No, me parece que nadie está planteando que haya un nuevo logo. Lo que entiendo se está discutiendo es que una vez que se hagan estos cambios de fondo, pues tendrá que haber un ajuste a la imagen del partido, pero entendiendo que eso es absolutamente accesorio. Lo verdaderamente central tienen que ser los cambios de fondo. Que el PAN siga siendo un partido democrático, que se elija a las personas que son más competitivas, que se busquen perfiles que verdaderamente puedan servir a la sociedad. Eso es lo que el PAN tiene que trabajar de fondo más allá de estos cambios accesorios. La verdad es que ha sido muy ruin que han estado planteando, bueno, ha habido alguna persona de los medios que inclusive dijo que yo me burlaba, no tiene vergüenza, la verdad. ¿Cómo voy a burlar del dolor de personas que buscan a su ser querido? Pues eso no merece más que empatía, compasión, en el sentido de ponerse justamente en sus zapatos. Y han tergiversado, y lo seguirán haciendo. Declaraciones que yo he hecho, yo mantengo mi posición de reflexión sobre lo que verdaderamente significa lo que pasó en Teuchitlán, y esperando el resultado de la investigación, que va a ser que más, bueno, el resultado de la investigación acreditará quién ha actuado de manera ruin, quién ha estado haciendo un uso torcido del dolor y sufrimiento de la gente. Entonces, pues eso quería yo comentarles, la salida, que la considero importante. Pues eso, en esencia, estoy a sus órdenes para las preguntas que tengan. Gracias. Buenos días, presidente. Preguntarle, finalmente, a raíz de este adjetivo de carroñeros, hace unos momentos el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, estaba respondiendo que carroñeros son los que no se ponen del lado de las víctimas, carroñeros son los que minimizan el problema, y bueno, en particular, a usted le hacía un llamado, ¿verdad?, a ponerse del lado de las víctimas, y también en su viaje a representar a todos los senadores y no solo a los de su partido. Me gustaría saber qué le responde usted por una parte, y por otro lado preguntarle también las iniciativas que va a presentar la presidenta Sheinbaum respecto a este tema en particular, ¿serán recibidas como Cámara de Origen aquí en el Senado? Y si el objetivo es sacarlas antes de que concluya el periodo ordinario el próximo 30 de abril, tomando en consideración que se atraviesa Semana Santa. Gracias. Pues me da mucho gusto que el senador Anaya sea tan crítico consigo mismo, porque no recuerdo que haya dicho nada cuando García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad Pública del gobierno usurpador de Calderón. No recuerdo que haya dicho nada de las decenas de personas asesinadas en retenes militares cuando el usurpador decía que eran daños colaterales. Y cuando mataban a niños y niñas, yo les preguntaba si eran daños colaterales menores. Me da mucho gusto que se critique de no haber dicho nada de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ni del baño de sangre que hicieron ambos gobiernos, el usurpador de Calderón y luego el que mucho aplaudía a él, de Enrique Peña Nieto. Qué bueno que haga un análisis crítico y plantee por primera vez en su vida ponerse del lado de las víctimas, aunque lo haga de manera hipócrita, porque nunca le han interesado las víctimas del país ni el pueblo de México. Ahí está el sentido de su voto todas las veces que ha sido legislador. Todas sus votaciones son en contra del pueblo de México. Esa parte yo no la represento, no puedo representarla. No puedo representar a los traidores a la patria, no puedo representar a los que usan el dolor y el sufrimiento de quienes buscan a un ser querido para lucrar políticamente con ello. No puedo representarlos. Pues admito que a esa parte no la voy a representar en mi viaje a Estrasburgo. Y hasta aquí dejamos el video de hoy, amigos. Ya escucharon cómo Gerardo Fernández Noroña le dio una lección de dignidad a Ricardo Anaya, ese carroñero que no tiene moral ni carisma para hablar. Noroña le tumbó los dientes con sus palabras en la conferencia de prensa, dejando claro que este tipo de políticos no tiene cabida en el futuro de México.
Así que no olviden compartir este video, dejar su like para que llegue a más personas y sigamos mostrando la verdad hasta en los rincones más apartados. Nos vemos en el próximo video.